Mayo del 2026. Un fenómeno extraño empieza a repetirse en TikTok, Twitch y YouTube. Es un reto que empezó hace un año aproximadamente, pero que ahora toca su pico de viralidad. Jóvenes de distintos países se filman entrando corriendo a edificios de la cienciología. Buscan llegar hasta oficinas internas, hacer preguntas incómodas o encontrar algo prohibido antes de ser expulsados. Recuerdo que hace un tiempo la gente buscaba infiltrarse al lugar con cámaras ocultas, fingiendo ser posibles adeptos. Esto es más salvaje, espontáneo y adrenalínico. Incluso escala a niveles bizarrísimos, con gente que se disfraza para la travesía. Internet bautiza rápidamente a la tendencia con un nombre absurdo pero perfecto para la época: Scientology Speedrunning. El término nace del mundo gamer. En los videojuegos, un speedrun consiste en terminar una partida lo más rápido posible. Los videos en cuestión empiezan a acumular millones de reproducciones. Algunos duran pocos minutos y terminan con empleados escoltando a los participantes hacia la salida. Otros muestran recorridos completos por edificios impecables, silenciosos y extrañamente vacíos. Alfombras perfectas, recepciones iluminadas, veladores... todo medio backrooms. Si quieren ver algunos de estos videos, pueden ir a la recopilación que Magnus Mephisto hizo de los mismos. El punto acá es que mientras internet transforma esas escenas en memes y entretenimiento, detrás de esas puertas existe una organización muchísimo más compleja. Durante los años 2000, Tom Cruise se vuelve el rostro más famoso de la iglesia. Cada aparición pública suya vuelve a poner a la institución en el centro de la conversación mundial. Con el tiempo, empiezan a circular rumores extraños sobre las prácticas privadas dentro del círculo de élite de la organización, incluyendo versiones que aseguran que el protagonista de Misión Imposible consumió la placenta de su hija. Otro nombre inevitable es John Travolta. Miembro de la cienciología desde los años 70, Travolta atraviesa en enero del 2009 la muerte de su hijo Jet durante unas vacaciones familiares en Bahamas. Poco después empiezan a expandirse rumores sobre intentos espirituales para comunicarse con él o devolverlo a la vida mediante prácticas vinculadas a las creencias de la organización. De hecho, ¿vieron la película Campo de Batalla La Tierra? Está catalogada como una de las peores películas de ciencia ficción y fue financiada y protagonizada por Travolta, que se basó en las ideas del fundador de la cienciología para escribirla. Me consta que la historia de esta secta es medianamente conocida, pero sigue siendo irresistible. Tiene celebridades, espionaje, extraterrestres, control mental, drogas psicoactivas, millones de dólares y personas desaparecidas. Me hago sonar los dedos y me propongo googlear para ver hasta dónde llego. Los invito a una speedrunning virtual y grupal. Ustedes allá y yo acá, a toda velocidad. Pueden poner el video a 1.5 para mayor satisfacción. ¿Preparados? Mi nombre es Matías Oniria y esto es Dimensión Analógica. 13 de marzo de 1911, Nebraska, Estados Unidos. Nace Lafayette Ronald Hubbard. Décadas más tarde, millones de personas lo van a conocer lisa y llanamente como el líder. Desde el principio existe un problema enorme alrededor de su figura. Casi todo lo relacionado con su vida parece tener dos versiones completamente distintas. Vamos a recorrer ambos caminos en simultáneo. Los cienciólogos sostienen que Ron demuestra habilidades excepcionales desde muy pequeño. Según esta versión, a los 3 años ya sabe leer y escribir. También aseguran que monta caballos salvajes con una facilidad sorprendente y que desde niño desarrolla un interés obsesivo por los grandes temas de la humanidad. Todo un prodigio. Para cuando llega a los 12 años, Ron ya pasa horas leyendo sobre filosofía y religiones. La narrativa oficial de la iglesia asegura que durante esa etapa empieza una búsqueda personal que lo lleva a acercarse a diferentes formas de creencias. Habría asistido a ceremonias de todo tipo, convivido con pueblos originarios y explorado distintas maneras de entender la espiritualidad humana. Por su lado, los críticos de Ron aseguran que no hay pruebas concretas de muchas de esas historias. Ni siquiera hay consenso sobre sus estudios. Aunque en distintos momentos Ron llega a presentarse como, y cito, uno de los primeros físicos nucleares de América, jamás aparece evidencia sólida que respalde semejante afirmación. Obtiene un doctorado en filosofía, eso es cierto, pero el mismo es emitido por una universidad que posteriormente termina cerrada por irregularidades y emisión de títulos falsos. Sospechoso. Las dudas alrededor de su figura crecen todavía más cuando se analizan sus supuestos viajes. Al parecer, no se tratan de viajes en los que el joven busca grandes verdades. Se trata de viajes que ocurren porque su padre trabaja para la Marina estadounidense y deben trasladarse constantemente. Esas travesías, dicen los más escépticos, lo convierten en alguien que aprende a observar algo muy distinto al espíritu humano. Ron observa cosas, sí, pero observa cómo funcionan las personas, cómo reaccionan frente a ciertos discursos, cómo se mueve el dinero y cómo opera el poder. Hay una frase que lo define completamente. Cito:
Dicen que dijo: si un hombre quiere ganar dinero de verdad, lo mejor que puede hacer es crear su propia religión. Según varios testimonios, Ron habría pronunciado esas palabras durante una convención. ¿Una convención de qué? Una convención de escritores de ciencia ficción. Sí, lo que escuchan. Antes de convertirse en líder religioso, Ron es escritor, y uno muy bueno, y polémico. Década del 30. Ron encuentra el lugar donde mejor sabe moverse, el mundo de las revistas pulp estadounidenses. Publicaciones baratas, impresas en papel económico y repletas de historias de aventuras, monstruos, detectives, piratas espaciales y civilizaciones ocultas. Es un mercado gigantesco. Los lectores consumen relatos a una velocidad feroz y las editoriales necesitan escritores capaces de producir muchísimo material en muy poco tiempo. Ron encaja perfectamente ahí. Escribe sin descanso y se adapta a cualquier género. Dicen que su imaginación es desbordante. Vende 3 o 4 relatos a la semana y sin IA. En tu cara, ChatGPT. El ritmo empieza a darle resultados. Su carisma hace el resto. Tanto que durante la Segunda Guerra Mundial, cuando se vio obligado a poner en pausa su carrera, consigue formar parte de la Marina estadounidense como oficial. Constato que otra vez aparecen relatos contradictorios. Algunos seguidores lo describen como un héroe militar brillante. Otros documentos muestran cuestionamientos internos y críticas hacia determinadas maniobras bajo su mando. De un modo o de otro, Ron transforma absolutamente todo lo que vive en material narrativo. Tanto que en 1938, Columbia le encarga el guión de El secreto de la isla del tesoro. Para Ron aquello representa muchísimo más que un trabajo. Funciona como una señal de que finalmente está entrando en las grandes ligas del entretenimiento. Sin embargo, el éxito parcial no le alcanza. Empieza a obsesionarse con la idea de crear una obra monumental, un libro capaz de cambiar la manera en que las personas entienden el mundo. En ese contexto, aparece una idea que, según él, le llega casi como una revelación. A finales de los años 30, empieza a trabajar en un manuscrito llamado Excalibur. Dato de color: la inspiración y esa revelación que menciona surge después de una intervención odontológica donde recibe un medicamento que posteriormente sería asociado a efectos alucinógenos. Ajá, estaba drogado. Pasa días enteros escribiendo en pleno fervor creativo. Cuando termina el manuscrito, queda convencido de que acaba de producir algo revolucionario. Intenta vender el texto incluso antes de permitir que los editores lo lean completo, pero las respuestas no son las que espera. Los rechazos empiezan a acumularse, pero si Ron se hubiera rendido en ese momento, este video no existiría. Lo que el hombre hizo en ese momento es algo que va a repetir constantemente durante el resto de su vida. Transforma un fracaso en una leyenda. Empieza a decir que Excalibur contiene ideas demasiado peligrosas para la mente humana. Según cuenta, algunas personas que leen el manuscrito terminan psicológicamente destruidas. Asegura que uno de sus primeros lectores se quita la vida semanas después de llegar a la última página. Otro habría perdido completamente la razón. Dice que si el libro no sale a la venta es porque él prefiere que así sea. Que los editores lo descartaran sistemáticamente queda en un segundo plano y a nadie le importa. Anoto: genio del marketing. Más adelante volveremos a Excalibur. El punto ahora es que, dispuesto a no claudicar en su búsqueda de una obra trascendental, Ron empieza a mirar cada vez más de cerca las creencias esotéricas. Ahí aparece un nombre fundamental para lo que viene después: Jack Parsons. Acá las cosas se ponen oscuras. Mediados de la década del 40, Parsons es un científico brillante, pionero en tecnología de cohetes y uno de los hombres que ayuda a sentar las bases de la futura exploración espacial estadounidense. Pero fuera de los laboratorios, lleva una vida completamente distinta. Está obsesionado con el ocultismo y forma parte de una organización influenciada por las enseñanzas del famoso mago británico Aleister Crowley, conocido como La Bestia. En 1945, Ron llega a convivir con Parsons en California. La casa funciona casi como una mezcla entre laboratorio científico, comuna espiritual y centro de rituales esotéricos. Las reuniones incluyen ceremonias ocultistas, discusiones filosóficas y prácticas ligadas a la magia ceremonial, léase orgías. En ese contexto, Ron conoce a Sarah Hollister, vinculada también a esos círculos y futura pareja del escritor. En paralelo, durante esos años Ron empieza a tener problemas económicos constantes. Incluso llega a utilizar su condición de veterano de guerra para obtener subsidios y tratamientos psiquiátricos mientras intenta reorganizar su vida. En 1950, cuando cumple condena acusado de estafa, aprovecha la soledad y el silencio del calabozo para escribir su nueva obra, Dianética. La dianética es, según sus palabras, la ciencia moderna de la salud mental.
La obra, donde mezcla ciencia ficción, psicoanálisis y divulgación pseudocientífica, consigue un gran éxito de ventas. A diferencia de lo que sucede con Excalibur, el impacto es inmediato. El libro promete algo sin precedentes, una tecnología capaz de liberar a la mente humana de traumas, miedos, enfermedades psicosomáticas y bloqueos emocionales. ¿Dónde firmo? Ron asegura que las personas almacenan recuerdos traumáticos llamados engrams, grabaciones mentales negativas que condicionan toda la vida. La solución aparece en forma de auditorías. Durante esas sesiones, una persona guía a otra a través de recuerdos dolorosos para detectar esos engrams y eliminarlos. El objetivo final consiste en alcanzar un estado superior conocido como clear o limpio, una mente completamente libre de cargas traumáticas. La propuesta fascina a miles de personas, y no es casual. En esos años, Estados Unidos atraviesa la posguerra. El trauma psicológico empieza a convertirse en un tema central y muchísima gente busca respuestas rápidas para problemas emocionales profundos. El libro llega a la lista de bestsellers del New York Times y, según mis fuentes, permanece allí durante 28 semanas consecutivas. Por fin, Ron consigue su sueño de dejar de ser un escritor más para empezar a presentarse como un investigador de la mente humana, filósofo y referente espiritual. Los centros de Dianética empiezan a multiplicarse, las auditorías se vuelven cada vez más populares y junto con el entusiasmo aparecen también las primeras críticas fuertes. Psicólogos, médicos y científicos cuestionan la falta de evidencia detrás de las afirmaciones de Ron, pero Ron no parece preocupado por eso. Sí le preocupa que la gente se autoanalice con su libro. Se desespera viendo que las personas pueden tomar sus enseñanzas y seguir adelante. No quiere dejar de ser el centro de atención. Decide entonces transformar su sistema en una religión. Nace oficialmente la cienciología. Año 1953. Autoproclamándose como autor de un culto, Ron construye una estructura mucho más sólida, obtiene beneficios legales y blinda su sistema frente a muchas de las críticas científicas que empiezan a rodearlo. Con ese esquema a prueba de balas, se propone explicar el origen de la existencia humana. Durante los años 50 y principios de los 60, Ron construye una organización cada vez más jerárquica y sofisticada. Aparecen sedes en distintos países, los seguidores empiezan a multiplicarse y mientras el movimiento gana tamaño, también empieza a desarrollarse una especie de lenguaje propio lleno de términos técnicos, conceptos internos y niveles secretos de conocimiento. Ron crea, sin más, una narrativa cósmica gigantesca. Una historia que incluye extraterrestres, genocidios galácticos y almas atrapadas en la Tierra desde hace millones de años. Es una historia que permanece oculta para casi todos los miembros de la cienciología, al menos por un tiempo. Después hay una especie de filtración y todo sale a la luz. Este cuentito que funciona como génesis comienza hace 75 millones de años. Según Ron, en esa época existe una gigantesca confederación galáctica compuesta por decenas de planetas y sistemas estelares. El líder de esa civilización se llama Xenu. La situación dentro de su imperio es crítica. La sobrepoblación amenaza con desestabilizar toda la confederación. Entonces Xenu idea una solución extrema. Con ayuda de psiquiatras y funcionarios de su gobierno, convoca a miles de millones de seres bajo la excusa de realizar inspecciones impositivas. Una vez reunidos, esas entidades son paralizadas y capturadas. Después son transportadas hacia un planeta prisión. Ese planeta, según Ron, es la Tierra. Cuando las víctimas llegan, son ubicadas alrededor de volcanes y exterminadas mediante bombas de hidrógeno. La explosión libera sus almas, conocidas dentro de la cienciología como tétanes. Pero el plan de Xenu no termina ahí. Ron asegura que esas almas son capturadas nuevamente mediante dispositivos electrónicos y sometidas a una especie de lavado mental gigantesco. Durante días enteros observan imágenes y mensajes implantados artificialmente, algo que termina destruyendo su identidad original y creando lo que hoy conocemos como realidad. Según esta narrativa, esos tétanes quedan adheridos a los seres humanos actuales y continúan afectando negativamente sus pensamientos, emociones y comportamientos. En otras palabras, gran parte del sufrimiento humano existiría porque millones de almas extraterrestres traumatizadas permanecen pegadas a nosotros desde hace millones y millones de años. La cienciología sostiene que solo quienes avanzan espiritualmente mediante auditorías y niveles superiores pueden llegar a liberarse de esa influencia. El relato se conoce dentro de la organización como el Incidente 2 o el Muro de Fuego. Solo quienes pagan su cuota sin retraso pueden ir accediendo a su liberación. En 1988, el coste de aprender estos secretos de la Iglesia de la Cienciología era de $6.500.
Acá los escuchaste gratis, con un like y una suscripción estamos a mano. Vale aclarar que según la historia oficial, una facción gubernamental conocida como los oficiales leales finalmente derrocó a Zenu y a sus renegados, encerrándolos en una trampa electrónica en una montaña de la que no ha escapado. A veces se dice que la ubicación de Zenu es en los Pirineos. La Tierra posteriormente fue abandonada por la Confederación Galáctica y sigue siendo un planeta prisión paria hasta nuestros días, aunque ha sufrido repetidamente incursiones de fuerzas invasoras extraterrestres desde ese momento. Mientras Ron desarrolla relatos sobre civilizaciones galácticas y almas extraterrestres, la cienciología empieza también a construir una maquinaria extremadamente agresiva para protegerse de sus, entre comillas, enemigos. Y muy pronto esa maquinaria va a enfrentarse directamente con gobiernos, periodistas y agencias federales. Lo primero que me sale en el buscador es Operación Blancanieves. Década de 1970. Gobiernos, periodistas y organismos estatales empiezan a interesarse cada vez más por las actividades de la cienciología. Las críticas crecen, aparecen denuncias por fraude, manipulación psicológica y prácticas financieras dudosas, y dentro de la organización comienza a instalarse una idea peligrosa: el mundo exterior quiere destruirlos. Ron alimenta constantemente esa idea, les dice a sus seguidores que los ataques provienen de gobiernos corruptos, psiquiatras, grandes laboratorios y enemigos interesados en silenciar la verdad que la cienciología supuestamente descubre sobre la mente humana. En ese contexto nace una de las operaciones de infiltración más grandes de la historia de Estados Unidos, la Operación Blancanieves. El plan tiene un objetivo muy concreto: eliminar información negativa sobre la cienciología infiltrándose en organismos gubernamentales y robando documentos internos. La operación involucra a cientos de miembros de la organización. Agentes vinculados a la cienciología logran infiltrarse en oficinas estatales de Estados Unidos y otros países. El blanco principal es el IRS, el Servicio de Impuestos Internos estadounidense, organismo que mantiene conflictos permanentes con Ron y cuestiona el estatus religioso de la organización. Pero no es el único objetivo. También aparecen infiltraciones en departamentos de justicia, embajadas y distintas agencias gubernamentales. Durante años, gran parte de la operación permanece oculta, hasta que llega 1977. Ese año, el FBI realiza redadas simultáneas en oficinas de la cienciología en Los Ángeles y Washington DC. Los agentes federales encuentran miles de documentos vinculados a espionaje, infiltraciones y robo de información estatal. El escándalo explota inmediatamente. Las investigaciones terminan revelando el alcance gigantesco de la Operación Blancanieves. Varias figuras importantes de la cienciología son condenadas, incluyendo a Mary Sue Hubbard, esposa de Ron, una de las personas más poderosas dentro de la organización. Mary Sue recibe una condena por conspiración y obstrucción a la justicia. Ron, en cambio, evita el juicio. Durante esos años empieza a desaparecer progresivamente de la vida pública. Su figura se vuelve cada vez más difusa. Mientras distintos miembros enfrentan consecuencias legales, él permanece aislado y protegido por el círculo más cercano de la organización. Pero Operación Blancanieves no representa un caso aislado. Con el tiempo empiezan a conocerse otras campañas clandestinas ligadas a la cienciología, operaciones destinadas la mayor parte del tiempo a desacreditar críticos. Exmiembros aseguran que la cienciología desarrolla equipos enteros dedicados a reunir información sobre periodistas, desertores y figuras críticas. Las auditorías, esas sesiones supuestamente espirituales donde los miembros revelan pensamientos íntimos y traumas personales, empiezan a adquirir una dimensión más inquietante, porque muchos ex-cienciólogos denuncian que esas confesiones pueden utilizarse posteriormente como mecanismos de presión, chantaje o extorsión. Una de las historias más conocidas de esa etapa involucra a Paulette Cooper. En 1971, Cooper publica El escándalo de la cienciología, uno de los primeros libros importantes que cuestionan públicamente a la organización. A partir de ahí, asegura convertirse en objetivo constante de campañas de intimidación. Según distintas investigaciones posteriores, miembros de la cienciología intentan vincularla en falsas amenazas de bomba, infiltran personas en su entorno y desarrollan operaciones destinadas a destruir su reputación pública. La organización empieza a sentirse como una estructura obsesionada con el control. El 24 de enero de 1986, Ron muere a los 74 años, en California. Los líderes de la iglesia anuncian que Ron simplemente abandona su cuerpo físico para continuar su investigación espiritual en otro plano de existencia. La muerte no es presentada como un final, es mostrada como una transición. Y aunque muchos pronostican que sin Ron la cienciología puede derrumbarse, nada más lejos de la verdad. Según veo, es en ese momento que se vuelven más y más fuertes. Para finales de los años 80 y principios de los 90, la cienciología ya entiende perfectamente algo fundamental:
las celebridades funcionan como publicidad viviente. En un mundo obsesionado con la fama, lograr que actores, músicos y figuras influyentes hablen bien de la organización equivale a construir legitimidad instantánea. Y la cienciología invierte muchísimo esfuerzo en eso. La iglesia desarrolla espacios exclusivos conocidos como Celebrity Centers, sedes especialmente diseñadas para atraer artistas, empresarios y figuras públicas. Los edificios parecen hoteles de lujo. Hay eventos privados, atención personalizada y un trato completamente distinto al que reciben muchos miembros comunes. También ayudan a grandes artistas con sus adicciones con tal de que se sumen a sus filas. Y lo logran. Pero, por mucho esmero que ponen, no pueden evitar que sigan apareciendo cada vez más testimonios de ex miembros. Aparecen historias sobre castigos internos, aislamiento, presiones económicas y familias separadas. Ex integrantes hablan también sobre jornadas laborales extremas y vigilancia constante. Uno de los nombres que más se repite es The Hall. Según distintos ex miembros, se trata de una instalación disciplinaria donde altos cargos de la cienciología son castigados, aislados y sometidos a humillaciones constantes cuando decepcionan a la cúpula de poder. Los relatos incluyen encierros prolongados, interrogatorios, trabajos forzados y castigos psicológicos. Mientras tanto, la organización sigue creciendo económicamente, pero cuanto más dinero y presencia pública acumula la iglesia, más preguntas empiezan a surgir alrededor de su funcionamiento interno y de su nuevo líder, el hombre que siguió con el legado de Ron. Cuando busco sobre él, el panorama solo atina a empeorar. Nacido en 1960, David Miscavige entra en contacto con la cienciología siendo apenas un niño. A los 12 años ya trabaja dentro de la organización ocupando roles que normalmente desempeñan adultos. Su ascenso es meteórico. Muy pronto se convierte en parte del círculo íntimo de Ron. Trabaja como mensajero personal del fundador y gana reputación de ser extremadamente eficiente, disciplinado y ferozmente leal. Cuando Ron muere, David logra consolidarse como la máxima autoridad de la cienciología. ¿O no? Porque según encuentro, algunas fuentes dicen que el liderazgo original estaba dado a otra persona, pero David se encarga de hacer una campaña profunda para afirmar que esos papeles son falsos. Polémico. Luego de ganar la disputa, no para de ascender, y con él empieza una nueva etapa, una etapa mucho más hermética y mucho más agresiva. Durante los años siguientes, la cienciología continúa expandiéndose económicamente y fortalece todavía más su estructura internacional. David ha sido investigado por el FBI debido a denuncias de actividades delictivas dentro de la iglesia de la cienciología. Ha sido demandado en numerosos juicios relacionados con su papel en la organización. La demanda más reciente, presentada en abril del 2022, se refiere a repetidas agresiones a niños por parte de altos funcionarios de la cienciología, así como trata de personas. Una de las aristas más escalofriantes es la referida a su mujer, Shelly. Durante años se mostró a su lado con una lealtad incuestionable. Incluso fue la encargada de fichar a muchas de las grandes estrellas, hasta que dejó de ser vista. Y no es una exageración, Shelly deja de aparecer públicamente en 2007. El misterio crece tanto que se llega incluso a presentar una denuncia formal ante la policía de Los Ángeles. Las autoridades afirman posteriormente haber verificado que Shelly se encuentra bien. Pero eso no quita que ex miembros de la organización han dicho creer que la mujer está detenida contra su voluntad en un centro que está ubicado cerca de la ciudad montañosa de Running Springs, en el condado de San Bernardino, California. ¿Encerró David a su propia mujer? ¿Por qué? No hay mucha más información al respecto. Nuestra carrera termina en este callejón sin salida. Queda claro que la cienciología nunca funcionó solamente como religión, tampoco funciona únicamente como empresa y ni siquiera como un simple movimiento espiritual. Funciona como una narrativa enorme que hoy posee un vasto patrimonio internacional estimado en más de $1.500 millones consolidados, por sobre todo tras obtener estatus de exención fiscal en 1993. ¿Recuerdan Excalibur, la primera obra de Ron en su intento por fundar una religión? Hoy es una especie de reliquia dentro de la mitología temprana de la cienciología. Dicen que hay supuestas ediciones especiales encuadernadas en oro y protegidas con cerradura. ¿Qué dirá ahí? Ni idea. Y quizás nunca lo descubramos. A menos que una de esas personas que hoy en día entran corriendo al lugar logre abrir la puerta indicada y termine robando una copia. ¿Qué otras sorpresas hay tras la cienciología? Como siempre, los leo en comentarios. Gracias por acompañarme en esta corrida.